Mónica Harris y nos estamos acercando al final de esta primera serie de videocharlas de la plataforma educativa del CCI. Y estamos viendo en esta ocasión las técnicas y el fundamento de la consejería desde una perspectiva bíblica. Y es una bendición poder contar con herramientas, recursos que nos ayuden en nuestro diario trabajar con las personas que se acercan a la iglesia y sobre todo cuando en una iglesia está establecido el ministerio de la consejería. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la problemática humana y qué respuesta podemos dar que sea acorde a lo que nos enseña nuestro Dios en su palabra? En esta ocasión vamos a entrar primeramente a hablar un poquito acerca de cuáles son los propósitos de la consejería cristiana, qué persigue la consejería desde el punto de vista bíblico. Uno puede enumerar muchísimos objetivos o propósitos, pero baste con mencionar algunos. Por ejemplo, en la consejería se pretende ayudar a las personas a que cambien actitudes, a que en segundo lugar puedan aprender habilidades, estrategias o recursos para resolver la situación que le está causando problema. También uno de los objetivos es reconocer y expresar de forma correcta los sentimientos o las emociones. A veces las personas se enferman emocionalmente simplemente porque no saben expresar, no saben comunicar lo que sienten, o la forma en que han aprendido a expresar lo que sienten es una forma incorrecta o una manera que más bien les hace daño más que ayudar a la comunicación, a la comunión, a la relación con las otras personas. También la consejería pretende ayudar a las personas a descubrir cuál es la raíz del problema, qué es lo que está causando la situación difícil en ese momento y probablemente qué es lo que está ocasionando que la persona no pueda acceder a la solución, que no pueda encontrar recursos que muchas veces ya tiene, herramientas internas que ya tiene para solucionar el problema. También es importante ayudar a la persona en el caso de que el problema esté acompañado de pecado o el problema esté causado por pecado, ayudar a la persona a enfrentarse con esto, reconocer el pecado para que pueda ponerse de acuerdo o a cuentas o en paz con el Señor y salir de aquella situación que el pecado produce como resultado indeseado, el pecado no resuelto, no confesado, no trabajado, no entregado al Señor, puede producir condiciones emocionales muy severas, como la culpa, como el estrés, como la ansiedad e inclusive frustración que conduce a la depresión. También la consejería tiene como uno de sus objetivos ayudar a la persona a tomar decisiones inteligentes, a considerar cuáles son las diferentes opciones de solución que puede tener el problema que le aqueja y que la persona sea capaz de tomar la decisión más adecuada para ese problema. Entonces, podemos recordar que hay muchos propósitos, muchos objetivos que persigue la consejería, pero que podemos enfocarnos de acuerdo, claro está, a la persona, a la situación, al momento. Podemos concentrarnos en ayudar a las personas a enfocarse en sus actitudes, en sus habilidades, en sus sentimientos, en entender la raíz o la causa del problema, en reconocer el pecado si existe y tratar con él, y también ayudarle a tomar decisiones inteligentes. Ahora bien, pasando de los propósitos de la consejería bíblica, podemos entrar entonces cuáles son algunos de los aspectos importantes previos al proceso de consejería. Quiero enfatizar que estamos hablando de la consejería como un proceso, no
del momento, y lo hemos mencionado en alguna charla anterior, no el momento único en que una persona se acerca con una situación sencilla o simple o X y nos presenta el problema y uno da un consejo de una sola vez. Estamos hablando del proceso. Un proceso incluye fases, momentos diferentes, incluye una planificación y eso quiere decir que incluye usualmente más de una sesión, más de una consulta con la persona que está buscando ayuda. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos previos a todo proceso de consejería que son recomendables para toda la persona que se está dedicando, ya sea porque es parte de su ministerio pastoral o ya sea porque dentro de la iglesia ejerce un rol de consejero o consejera. En primer lugar, el consejero debe recordar que es fundamental su propia relación con Dios. Esto es fundamental, es un hecho imprescindible que el consejero es parte importante del proceso de consejería, es la persona que va a brindar exhortación, ánimo, palabra de sabiduría, es la que va a plantear posibles soluciones. Entonces, recordar que como estamos fundamentados en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, necesitamos nosotros como consejeros, en primer lugar, tener conciencia de nuestra propia relación con el Señor. Si esto no es tan importante o no lo comprendemos, no comprendemos la importancia que tiene, podemos simplemente acostumbrarnos a dar consejos fundamentados en nuestra experiencia y trabajar con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia sabiduría, en lugar de depender del Espíritu Santo para ayudar de una manera efectiva a las personas. En segundo lugar, el consejero tiene que prepararse. No se puede desligar la preparación. El hecho de que el Espíritu Santo sea nuestra guía no quiere decir que uno simplemente se va a sentar a esperar que todo conocimiento, que toda la sabiduría, que todo fluya como de una manera sobrenatural. El consejero es responsable de prepararse en por lo menos 4 aspectos relevantes. En primer lugar, la disposición. La disposición tiene que ver con la actitud correcta con la cual yo desempeño mi labor. Tiene que ver con la actitud fundamentada en el amor, hablábamos de la misericordia, de la justicia, no de la condenación. No nos corresponde juzgar en el sentido del término de quien impone una sentencia. Tiene que haber una disposición correcta con respecto a nuestra propia concepción del ser humano, de entender que los prejuicios, la impaciencia, un sentido de superioridad hacia la persona que viene con nosotros no nos acompaña, no es correcta. La disposición tiene que ser una disposición positiva, una disposición enfocada hacia la comunicación, porque si no, nuestros propios prejuicios, nuestra propia falta de misericordia o nuestra impaciencia, a veces medimos a las personas de acuerdo a nosotros y esperamos que la persona actúe como nosotros actuaríamos, que la persona entienda lo que nosotros entendemos, y perdemos de vista que cada persona, dicen por ahí, cada persona es un mundo, y es bastante cierto. Cada persona tiene su propia cosmovisión, su propio concepto de la vida, su propia estructura de personalidad, su propio entorno cultural, y uno debe aprender. En cuanto a disposición personal, uno tiene que aprender que eso es así y que uno va a recibir a las personas no desde mi punto de vista, sino que yo tengo que escuchar lo que la persona trae, el paquete completo. En segundo lugar, el consejero debe
tener una disposición a capacitarse continuamente. Hablamos entonces de la capacitación continua. La capacitación continua implica que así como el ser humano crece, el ser humano cambia, se desarrolla, las edades y las experiencias por las que atravesamos las personas van cambiando, son cambiantes, el conocimiento cambia, la ciencia aumenta, el entorno en el cual, por ejemplo, yo crecí hace tantos años, no es el mismo entorno en el que están creciendo los jóvenes, las jóvenes de este tiempo. Entonces, el consejero tiene que mantenerse contextualizado, tiene que capacitarse, tiene que aprender temas generales y aún específicos, como cuáles, por ejemplo, temas que tengan que ver con la conducta, cuáles son los fenómenos sociales a los que están expuestas las personas en este tiempo, tanto los individuos como los grupos. Tiene que capacitarse en cuanto a los problemas de la vida espiritual y también, sobre todo, tiene que capacitarse en su conocimiento de la palabra de Dios. Esto es básico para el bagaje de cualquier consejero cristiano. El tercer aspecto previo a considerar antes del proceso en sí de consejería es la comprensión del tiempo. Esto es muy importante. Esto abarca tanto el tiempo que dura el proceso o el tiempo que dura una sesión, como el tiempo que tiene que ver con oportunidad. Lo que en inglés de repente uno escucha que dicen el timing, quiere decir llegó o dijo en el momento apropiado. Esto sí se aprende, se recibe, por supuesto, la experiencia nos va ayudando a encontrar el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para emitir una opinión, el momento adecuado para dar espacio a que la persona hable, se desahogue, el momento adecuado para dar un consejo que puede resultar en confrontación y que no se dé antes de tiempo, cuando uno da un consejo o lleva una confrontación. Por ejemplo, comenzando a los 5 minutos que la persona se sienta y nos cuenta algo y nosotros ya enseguida queremos decirle, no, es que tu problema es porque tú y tú y tú y tú. Lo que podemos estar ocasionando es que se rompa el proceso en sí, porque hablamos antes de tiempo. Entonces, el tiempo es importante, el manejo del tiempo, la oportunidad. El tiempo de la sesión en sí es vital. ¿Por qué razón? Porque una sesión de consejería debe tener un espacio determinado. No es, por ejemplo, conveniente tener una sesión de consejería de 2, 3, 4 horas. Tiene que ver, por un lado, con la capacidad de resistencia física, tanto del consejero como del aconsejado. Tiene que ver con que una sesión tan larga llega a un momento en que la comunicación se hace tan abrumadora que hay como una especie de desconexión. Como dice uno, ya ni recibo ni transmito. Y por eso el tiempo es tan importante. Nosotros a veces pensamos en nuestro ambiente cristiano que la administración tiene que ser mientras más larga mejor. En consejería uno tiene que tener en cuenta que el proceso, el momento, el tiempo que se toma debe incluir un espacio corto para que la persona pueda desahogarse, pueda hablar, para que la persona nos escuche y que no se maneje tanta información en una sola sesión que se pierda el efecto. Porque si hablamos de muchos temas, hablamos muchas cosas, nos enfocamos en muchos detalles o en muchas opciones de solución, la persona sale y probablemente no recuerde ni la mitad de lo que dijimos. Entonces, por eso uno lo ve tanto en la terapia secular como en la consejería, que el manejo del tiempo es parte del encuadre terapéutico, es parte importante del momento
que se está dando para trabajar a la mente, a las emociones, para procesar la información, y por eso no debe ser ni extremadamente corto ni extremadamente largo. Y en cuarto lugar, el cuarto aspecto a considerar antes del proceso en sí es la planificación. Qué importante. Jesús, hablando en los evangelios, conversando con los discípulos y la gente que le escuchaba, decía, ¿quién de ustedes se sienta a construir una torre sin antes planificar? ¿Cómo se va a construir? ¿Cuánto va a costar? Sentarse, me imagino yo, a ver los planos, qué materiales necesitamos, quién de ustedes o qué rey va a enviar o qué gobierno va a enviar a la guerra a sus soldados sin antes medir el costo del envío, el costo de lo que pueda pasar, la ubicación estratégica de las tropas. Esto tiene que ver con la planificación. Es muy cierto que cada proceso de consejería tiene su particularidad. Cada uno no puede decir que todos los procesos son iguales porque las personas no son iguales. Los problemas pueden parecer los mismos porque escribió el sabio en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas humanos suelen ser los mismos con el paso del tiempo, pero eso no quiere decir que no sean diferentes. ¿Por qué? Porque los actores son otros. Entonces, uno no debe dejar al azar el proceso de consejería. Uno debe planificar. ¿A qué se refiere esto? Y lo vamos a ver con un poco más de detalle. Se refiere a que uno debe diseñar un plan de trabajo para la persona de acuerdo a la circunstancia o a la situación que la persona tiene, a las características del problema. Uno debe tener una preplanificación dependiendo del tipo de problema que a uno se le puede presentar. Pongo un ejemplo sencillo. No es lo mismo hacer una intervención en crisis, que va a ser uno de nuestros temas en alguna videocharla. Una intervención en crisis no es lo mismo que dar un proceso de consejería de apoyo durante un duelo. Por ejemplo, una persona que pierde un ser querido, que está pasando por un tiempo de duelo, va a pasar por unas etapas, y uno en la consejería, uno planifica cómo acompañar a la persona en ese periodo de duelo, cómo explicarle a la persona cuáles son las etapas por las que va a pasar, y usualmente este proceso de consejería dura varias sesiones. Entonces uno planifica, y estas son planificaciones que se pueden tener por adelantado, como ir teniendo nuestro archivo de qué hacer en una situación de duelo. Por ejemplo, cuáles son los puntos a tratar, en cuántas sesiones se podría hacer, de tal modo que cuando llega alguien en duelo, manejando una pérdida, uno ya tiene un esbozo, un bosquejo, una idea de cómo puede trabajar. La intervención en crisis, por otro lado, que suele darse en situaciones de catástrofes, en una situación, un accidente que ocurre y hay una pérdida trágica, hay un desastre natural y las personas están, se puede decir, en shock, están bloqueadas, están en una situación en que hay que casi que sostenerlos en el momento. Estas intervenciones en crisis pueden ser muy breves, pueden necesitar una sesión, 2 sesiones máximo, y luego se determina si hay un proceso subsecuente. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de planificación. Uno no puede dejar al azar. Si uno se toma en serio esto del proceso de consejería bíblica, uno no puede dejar al azar, o no debe dejar al azar, o a la suerte, o a la casualidad, o a ver qué sale. El consejero cristiano, al hacer lo que hace para Dios, debe hacerlo con excelencia, como todo lo que hacemos para Dios, y por eso no se puede improvisar, ajustando la planificación, por supuesto, al momento, a la persona, a la circunstancia, al tiempo disponible. Es cierto que el tiempo disponible puede variar.
¿Cómo así? Por ejemplo, uno puede atender a una persona que es de la congregación, pero que estudia fuera del país y que solo viene por un periodo de vacaciones y que necesita una atención en el momento en que está aquí. Y si solo va a estar un mes, 6 semanas, yo no puedo planificar para atenderla un año, 6 meses. Yo tengo que ajustar mi planificación para una intervención breve, un proceso de consejería corto. Entonces, por eso es tan importante que la planificación sea uno de los aspectos previos que se debe trabajar y que se puede trabajar con anticipación, elaborando una especie de archivo de material de apoyo, de soporte, en el que el consejero o las personas en consejería que trabajan en este ministerio, los pastores, los líderes o las personas que los pastores capaciten para este fin, sean personas que tengan entonces entre su acervo, entre su documentación, algunos elementos importantes para la planificación. ¿Qué hacer en una situación de crisis? ¿Qué hacer en un proceso un poco más largo de pérdida? ¿Qué hacer cuando se enfrenta a un divorcio? ¿Qué hacer cuando se tiene una hija, un hijo que tiene algún problema de comportamiento? ¿Qué pasa si hay un accidente que irrumpe la vida? ¿Qué se hace cuando la persona o la pareja se está acercando a la jubilación? Y uno escucha que la gente dice, cuando me jubile voy a pescar, voy a hacer y voy a hacer. Pero muy pocos realmente se preparan para el sentimiento de vacío que viene de inmediato en cuanto se entra a la jubilación. Todo esto tiene que ver con los cambios y las transiciones de la vida. Entonces, los consejeros han de prepararse también en cuanto a los diferentes tipos de procesos que pueden presentarse en la iglesia, de las personas que pueden llegar a pedir ayuda, y esto es fundamental, la planificación. El proceso de consejería no puede darse por casualidad, no puede improvisarse, no es un consejo de pasillo, no es que me encuentro a alguien en el pasillo y allí en el pasillo de la iglesia o en el estacionamiento, bueno, vamos a entrar en un proceso de consejería. Debe haber una planificación. Entonces, 4 aspectos que vimos que son importantes para que nosotros podamos tener en cuenta cuando vamos a comenzar un proceso de consejería bíblica.